Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes a los amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega informativa el lunes 19 de abril de 2021. Cielo despejado en la ciudad de La Paz. En el ámbito informativo les contaremos que el Servicio de Impuestos Nacionales recuerda que este 30 de abril vence el plazo para el pago del impuesto a las utilidades de las empresas IUE. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. También les adelantamos que la Administración Tributaria activa unidad de análisis eliminada por el hombre de confianza de Camacho. Nos referimos a Mario Nava Morales. También estaremos con noticias muy importantes respecto a la entrega de dosis de la vacuna Sputnik V que llegarán a Bolivia este martes. A continuación, lo más destacado en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda que este 30 de abril vence el plazo para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. La Administración Tributaria activa unidad de análisis eliminada por el hombre de confianza de Camacho. El Banco Central de Bolivia destaca logros alcanzados en la recaudación del impuesto a las grandes fortunas. 200.000 dosis de Sputnik V llegarán a Bolivia este martes. Y en deportes, The Strongest, Always Ready y Bolívar se preparan para una semana copera. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Comenzamos. El Servicio de Impuestos Nacionales informa que este 30 de abril vence el plazo para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE y presentación de los estados financieros en físico y digital para aquellas empresas dedicadas a los sectores de comercio, servicios, seguro, banca y otros que cerraron su gestión al 31 de diciembre de 2020. El Decreto Supremo número 24051 de Reglamento del IUE de 29 de junio de 1995 dispone que los plazos para la presentación de la declaración jurada y el pago del IUE, cuando corresponda, vence a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. Los contribuyentes de régimen general deben presentar la declaración jurada a través de los formularios número 500 para empresas obligadas a llevar registros contables, 520 para empresas no obligadas a presentar registros contables, 501 para transportistas, 510 para profesionales liberales y oficios. El pago realizado del impuesto sobre las utilidades de las empresas vence este 30 de abril y podrá ser compensado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones IT a partir del periodo fiscal correspondiente a mayo de 2021, que se declara en junio de esta gestión. El Servicio de Impuestos Nacionales informa a los contribuyentes sobre el plazo de vencimiento del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, también con productos como la cuña radial que escucharemos a continuación. El Servicio de Impuestos Nacionales informa que este 30 de abril vence el plazo para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE y la presentación de estados financieros en físico y digital para las empresas de los sectores de comercio, servicios, seguros, banca y otros que cerraron su gestión el 31 de diciembre de 2020. Los contribuyentes del régimen general deben presentar la declaración jurada a través de los formularios 500, 501, 520 y 510 respectivamente,
y el formulario 605 sí corresponde. Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a salir adelante. Continuamos en el ámbito tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales activó nuevamente la Unidad de Estudios y Gestión de Riesgos, que fue eliminada por el expresidente de la entidad, Mario Renato Nava Morales Carrasco, durante el gobierno de facto, quien además era hombre de confianza del ex cívico y ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El presidente de la Administración Tributaria, Mario Pezón, explicó en una entrevista con un medio televisivo que la Unidad de Estudios y Gestión de Riesgos fue creada en 2016 con la finalidad de establecer mediante análisis de especialistas del área a qué contribuyentes se debe hacer fiscalización por detección de comportamiento tributario inadecuado. De acuerdo con el periódico Bolivia, Cazón explicó que a través de la Unidad de Estudios y Gestión de Riesgo se determinó en 2018 y 2019 un proceso de fiscalización a las empresas de Camacho, pero en 2020, por decisión de Nava Morales y de otras autoridades de ese entonces del Servicio de Impuestos Nacionales, se declaró la prescripción de deudas tributarias a empresas muy importantes, generando un daño económico al Estado. Y en este caso el señor Luis Fernando Camacho ha levantado al haber hecho publicidad de esa fiscalización que justamente Impuestos Nacionales está realizando a su persona, en este caso a Luis Fernando Camacho. Esta fiscalización, Jorge, nace a partir de un análisis de una inteligencia fiscal que hace la Unidad de Estudios y Gestión de Riesgos. Ahí se ha determinado que hay unas diferencias, hay unas desviaciones en el comportamiento tributario del señor Camacho, y eso precisamente ha generado que nosotros generemos la orden de fiscalización por los impuestos al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades. Y esto no es una persecución. Todo ciudadano, todo contribuyente, ya sea persona, empresa unipersonal o empresa, está sujeto pues a los controles y a las fiscalizaciones de impuestos nacionales. Nosotros en la gestión 2020 debemos realizar más de 10,000 fiscalizaciones. Y una de ellas es justamente la del señor Luis Fernando Camacho. Entonces, eso implica que cualquier ciudadano podría plantearnos, ¿no, Jorge? Y decirnos, oye, yo no soy político, pero ¿por qué me están fiscalizando a mí? O una empresa lo propio. Entonces, todos son objeto de un control, y en este caso, la fiscalización que se está haciendo a Luis Fernando Camacho es porque Impuestos Nacionales, a través de gestión de riesgos, ha detectado pues variaciones, ha detectado diferencias que ahora en la fiscalización se van a determinar de manera más precisa. Por eso se pide al señor Camacho que presente la documentación financiera, contable, tributaria, para que profesionales del área de fiscalización de impuestos nacionales revisen, cotejen y hagan una serie de análisis. Mario Renato Nava Morales Carrasco fue posesionado como presidente del Servicio de Impuestos Nacionales el 25 de noviembre de 2019 durante el régimen de Yanine Áñez, pero fue removido del cargo el 23 de julio de 2020 y en su reemplazo juró Alfredo Troche Machicao. De acuerdo con Cazón, el hombre de confianza de Luis Fernando Camacho fue funcionario jerárquico del grupo empresarial Inversiones Nacional Vida, de propiedad del ex líder cívico y ahora gobernador electo de Santa Cruz, tomando en cuenta que ejercía el cargo de subgerente corporativo tributario. La actual administración del Servicio de Impuestos Nacionales lleva adelante procesos penales y administrativos en contra de varios exfuncionarios de la institución por las irregularidades cometidas en 2020. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales afirmó que se está recuperando la institucionalidad después del mal manejo de las entidades públicas. El
Banco Central de Bolivia destacó los logros alcanzados por la aplicación del impuesto a las grandes fortunas IGF, medida también propuesta en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile y Perú, con el objetivo de mejorar la distribución del ingreso y coadyuvar en la recuperación económica afectada por la pandemia del coronavirus. Mediante un comunicado de prensa, el ente emisor informó a la opinión pública que en calidad de agente financiero del gobierno procesó las recaudaciones del impuesto a las grandes fortunas realizadas por la entidad bancaria pública y transfirió los recursos de manera integral y oportuna al Tesoro General de la Nación en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley número 1357. Indicó que esta medida mantiene al Estado plurinacional de Bolivia en la vanguardia de la implementación de políticas tributarias progresivas. El impuesto a las grandes fortunas se aplica a las personas naturales residentes en el país o en el exterior con fortunas o patrimonios mayores a los 30 millones de bolivianos situados en Bolivia. Para el caso de aquellos ciudadanos de nacionalidad boliviana o extranjera que no residan en el territorio nacional, el plazo para el registro y pago del impuesto a las grandes fortunas vence este 30 de abril. Según el periódico Bolivia, en relación al impuesto a las grandes fortunas para los contribuyentes con residencia fuera del territorio nacional, el Banco Central de Bolivia garantizó también la transferencia de esta obligación fiscal desde el exterior a través del sistema de mensajería interbancario SWIFT por intermedio del banco corresponsal en el exterior, para su posterior acreditación a las cuentas habilitadas por la Administración Tributaria. El 7 de abril, el Servicio de Impuestos Nacionales reportó que la recaudación del impuesto a las grandes fortunas llegó a 206.8 millones de bolivianos, con un registro de 194 personas, con lo cual se superaron todas las expectativas para este nuevo tributo. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, lleva adelante una campaña intensa para recordar a las personas alcanzadas por este impuesto sobre el vencimiento del segundo plazo. El primer vencimiento fue para, en este caso, los residentes en Bolivia, es decir, de ciudadanos bolivianos y extranjeros que radican en Bolivia, y el vencimiento fue justamente el 31 de marzo. Ahora, el segundo vencimiento importante que vamos a tener con relación al impuesto a las grandes fortunas es el 30 de abril. ¿Y quiénes deben pagar? Los no residentes en Bolivia. Tenemos bolivianos que están fuera del país y también extranjeros, pero que tienen patrimonio aquí en Bolivia por el monto superior a los 30 millones de bolivianos. Estos ciudadanos tienen uno que registrarse en la administración tributaria y además pagar el impuesto hasta el 30 de abril. Si no lo hacen, quienes en este caso eran los bolivianos residentes y los no residentes, nosotros a partir del 1 de mayo estaremos activando el control, la investigación y la fiscalización, y como establece el Código Tributario y la ley del impuesto a las grandes fortunas, la sanción es del 200%. Por tanto, en el marco de las competencias que tiene Impuestos Nacionales, estaremos ejerciendo justamente nuestra facultad de fiscalizar y, por supuesto, de sancionar a quienes no pagaron con ese 200%. Aquí también aclaro que quienes no pagaron lo pueden hacer en el transcurso de este mes, los que tenían el vencimiento el 31 de marzo. Y si hacen el pago hasta antes de que la administración ingrese a auditoría o hacer la auditoría tributaria, tienen el derecho de el arrepentimiento eficaz. ¿Y qué significa el arrepentimiento eficaz? Que no van a pagar ningún tipo de multa, es decir, ese 200% se convierte en cero. ¿Por qué? Porque voluntariamente estaría reconociendo y estaría pagando, en este caso, el ciudadano que tiene un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, ya sea los que residen en Bolivia o también los que no residen en Bolivia. Una pausa, enseguida retornamos. Noticias. ¿A quiénes beneficia el impuesto a las grandes fortunas? A Juan, porque tendrá mejor educación. A Paola, Pedro y los agricultores, que tendrán recursos para producir. Redistribuir la riqueza es el objetivo principal del gobierno del presidente Luis Arce. Las personas residentes o extranjeras que tengan una fortuna en Bolivia de más de 30 millones de bolivianos deben cumplir con el pago del impuesto a las grandes fortunas IGF. Los bolivianos y bolivianas serán beneficiados con la redistribución del ingreso que llegará a las familias que más lo necesitan.
Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a salir adelante. Ahora te presentamos Panorama Social. Cambiamos de información. El gerente general de Boliviana de Aviación, Ronald Caso, informó esta mañana sobre la llegada de 200.000 dosis de Sputnik V procedentes de Rusia, que prevé que este nuevo lote llegará este martes al promediar las 10 de la mañana al aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba. De acuerdo con Bolivia TV, Ronald Caso detalló que ayer el avión salió a las 4 de la tarde desde el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz. Aterrizó en Madrid en horas de la madrugada. Después de una escala técnica salió hasta Moscú. Después de 3 horas esperemos que llegue el vuelo e inicie el proceso de revisión final y luego el embarque. Este proceso depende mucho de trámites aduaneros. Bueno, sí, la primera parte corresponde a las especificaciones técnicas de las vacunas. Se refiere a la cantidad de hielo seco que debe traer. Es un hielo especial. Para familiarizar, es un hielo que se evapora, no se derrite, es decir, no se convierte en líquido, y por eso se puede transportar en avión. Esta es la primera parte que esperamos en estas horas se esté realizando de acuerdo a la programación. Una vez que este componente, que es el arreglo de las vacunas en los contenedores, está concluido, corresponde a una fase de control que consiste en hacer los récords de las temperaturas. Una vez que está regularizado todo eso, empezamos con el proceso de aduanas, de salida en Moscú. Eso se debe hacer también allá con personal tanto del Fondo de Inversión Rusa que entrega las vacunas, con un par de empresas que son las que nos hacen el manejo en tierra de las vacunas. Una vez que está concluido ese proceso, se comienza el arreglo en los contenedores que van a traer o que van a subir al avión. Ese proceso ya corresponde netamente a lo logístico, y finalmente el embarque al avión, donde se hacen los contrapesos, se hace la distribución de pesos dentro del avión, y vamos a concluir con alrededor de 37 contenedores, que son los que vienen hoy, con un peso cercano a las 7 toneladas. Se prevé que el proceso de embarque demorará entre 5 a 6 horas, toda vez que la nave debe estar acondicionada con hielo seco para mantener la temperatura de las vacunas anti-COVID. El gerente general de Boliviana de Aviación confirmó que el fondo ruso entregará las vacunas por tierra y que después pondrá este material médico en 37 contenedores para proceder después al embarque. Luego de que llegue el avión a Cochabamba, el Ministerio de Salud y Deportes realizará la distribución. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, semana copera para los equipos que juegan en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. The Strongest se prepara para recibir a Boca Juniors el miércoles desde las 18 horas. Y en Europa, gran sorpresa por la creación de la Superliga Europea. Los equipos más grandes de ese continente se verán enfrentados en un torneo diferente. Bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos luego de su última práctica de fútbol en el estadio Hernando Siles. El cuadro de The Strongest se aboca a corregir algunos detalles defensivos y ofensivos en la recta final de su preparación para su debut en la fase de grupos de Copa Libertadores de América este miércoles ante Boca Juniors desde las 18 horas. Esos aspectos serán trabajados en el complejo Rafael Mendoza Castellón de Achumani. Hay que corregir detalles ofensivos y defensivos, además de la estrategia como la pelota parada,
y lo que se trabaja en estos días previos, dijo el entrenador Alberto Illanes al equipo de prensa tigrado. Señaló que el entrenamiento de ayer en el Hernando Siles fue importante porque se tenía que delinear el onceno titular y ver las alternativas de juego para el debut internacional. Destacó que se tiene que jugar con inteligencia y que se debe hacer todos los esfuerzos para quedarse con las 3 unidades en disputa. En el equipo de Achumani no estarán tomados en cuenta el central Eduardo de Miquel, quien lo recudeció de su lesión en la rodilla y hasta ahora no debutó en el torneo local. Una de las opciones es el español David Mateus, quien llegó como refuerzo, pero al parecer no está en los planes del director técnico Alberto Illanes. El equipo atigrado se prepara de cara al cotejo frente al Boca Juniors el día miércoles. Para esto, escuchemos las palabras de Jair Reynoso, delantero del equipo aurinegro. Eso también es motivante, ¿no? Entonces esperemos que todo esto pase con tranquilidad. Hay que recuperarse de golpes, de lesiones y estar todos, porque vamos a necesitar de todos. Va a empezar la Copa Libertadores, en el torneo que todos estamos esperando. Entonces yo creo que este tiempo nos va a servir para afinar algunas cosas, y de pronto si no estamos en algo físicamente bien, el profe lo va a ver y vamos a estar bien al reinicio de todo esto. Cambiamos información y nos vamos hasta Europa, porque la creación de la Superliga Europea causó gran revuelo. La noticia que se dio a conocer el domingo causó el auténtico terremoto en el fútbol de Europa, dado que provocó el rechazo rápido de la FIFA, la UEFA, federaciones y ligas nacionales e incluso autoridades de Estado. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham son la docena de equipos que se adhirieron a la iniciativa de crear un torneo fuera de las competiciones locales y las continentales, que son manejadas por los entes reguladores del fútbol profesional. Ante la creación de la Superliga, varias voces se hicieron manifiesto, entre ellas la del presidente de la UEFA, Alexander Čeferin, quien lo descalificó. Nuestra competición es abierta, la Superliga es una competición cerrada, es una propuesta vergonzosa y egoísta, es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol. El argumento de los impulsores de la iniciativa es que la pandemia del coronavirus generó inestabilidad económica para sus equipos, aunque el presidente francés Emmanuel Macron afirma que se trata de una amenaza al principio de solidaridad y mérito deportivo, y el primer ministro británico Boris Johnson es otro de los líderes que se ha mostrado en contra. Los 12 clubes esperan que se incorporen otros y puedan completar así un grupo de 15 fundadores. Ningún cuadro grande de Francia o Alemania ha accedido de momento a la propuesta. El Ajax de Holanda, finalista de la Liga de Europa 2016-2017 y con un extenso de palmares de logros deportivos, tampoco es parte de este grupo. Hasta aquí con las noticias deportivas. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y de esta forma hemos concluido su noticiero RCT Noticias, no sin antes recordarles que no descuiden las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios por COVID-19 con el lavado frecuente de manos y el uso de algún gel o desinfectante, el uso de barbijo frecuente y sobre todo el distanciamiento social de al menos 1.5 metros. Dios mediante será hasta el día de mañana. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, estimados auditores de RCT Noticias. Los esperamos mañana con más noticias. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.